El Señor les bendiga con ustedes, el hermano Antonio, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a tratar un tema que es si María es inmaculada o no es inmaculada, según encontramos en los padres primitivos de la Iglesia. Bien, tanto Tomás de Aquino como Agustín de Hipona pues vivió pues en el siglo IV y Tomás de Aquino pues es mucho más tardío, del siglo XIII. Bueno, pues ni uno ni otro creían en la Inmaculada Concepción, de tal manera que en la Summa Teológica de Tomás de Aquino pues se rechaza el dogma de la Inmaculada Concepción, diciendo de que ni siquiera la Madre del Señor escapó del pecado original. Y bueno, pues Agustín de Hipona pues va en el mismo sentido y lo vamos a leer. Cuando yo en las redes sociales manifesté lo que Tomás de Aquino y Agustín de Hipona nos decían al respecto, pues recibí una lluvia de improperios y de insultos y bueno, pues gente muy, muy, muy devota de la Virgen María y que se sintieron muy ofendidos por mis declaraciones. Pues lo siento mucho, pero los padres de la Iglesia pues dicen lo que dicen y bueno, pues había un señor que me dijo que entonces qué pasaba con Ireneo de León, lo que había dicho Ireneo de León, lo que había dicho Justino Mártir, que ellos eran claramente marianos, que se ponían de parte de los dogmas característicos de la mariología, que nosotros llamamos mariolatría. Pero bueno, la cuestión está en que escudriñé lo que Ireneo de León nos dice en el capítulo 19 y en su libro quinto de Adversus a herejes, contra herejes, esa es la traducción a la lengua española, contra herejes, y estuve leyendo, ya les digo, en el libro quinto y capítulo 19, el párrafo en el cual él nos habla acerca de nuestra hermana la Virgen María. Y bueno, yo allí no vi ninguno de los dogmas característicos de la mariología, a la cual pues este señor aludía muy enfadado en mi contra. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo y nos vamos a dar cuenta que ahí no se habla para nada de la Inmaculada Concepción, no se habla para nada de la Asunción de María, ni ninguno de los dogmas característicos de la mariología, ni muchísimo menos. Dice, manifiestamente pues el Señor vino a lo que era suyo y llevó sobre sí la propia creación que sobre sí lo lleva y recapituló por la obediencia en el árbol. Está hablando del árbol de la cruz. Dice la desobediencia. Dice, recapituló por la obediencia en el árbol de la cruz, la desobediencia en el árbol. Y fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva, destinada a su marido, por la verdad, en la cual fue bien evangelizada por el ángel la Virgen María, ya desposada, así como aquella fue seducida por la palabra del ángel, está hablando de Satanás, es decir, el ángel malo, dice, para que huyese de Dios, prevaricando de su palabra, así esta, se refiere a María, por la palabra del ángel fue evangelizada para que portase a Dios por la obediencia a su palabra, a fin de que la Virgen María fuese abogada de la Virgen Eva, y para que así como el género humano había sido atado a la muerte por una virgen, así también fue desatado de ella
por la Virgen y que la desobediencia de una virgen fuese compensada por la obediencia de otra virgen. Si pues el pecado de la primera criatura fue enmendado por el recto proceder del primogénito, es decir, de Jesucristo, y si la sagacidad de la serpiente fue vencida por la simplicidad de la paloma, es decir, del Espíritu Santo, entonces están desatados los lazos por los que estábamos ligados a la muerte. Bien, ¿y dónde está aquí la Mariología? ¿Dónde está aquí la Inmaculada Concepción? ¿Dónde está aquí la Asunción de María y toda la parafernalia que supone la Mariología? Aquí Justino Mártir, Ireneo de León está dirigiéndose en oración a María. Le está rindiendo culto a María, está exaltando a María. No, lo que nos está diciendo aquí simplemente que María fue un instrumento en las manos del Señor, nada más. Pero el centro del relato es Cristo. Y quien nos lleva a la salvación fue Cristo, que Cristo fue el que enmendó el problema del pecado y rescató a la humanidad. Pero no fue María. María fue simplemente un instrumento en las manos del Señor. No hay mérito. No se da mérito a María ni muchísimo menos. Lo único que hace es establecer un paralelo entre Eva y entre María. Mientras que Eva desobedeció, María, sin embargo, entró en el plan de Dios y ya estuvo como instrumento en las manos del Señor. Pero aquí no se ve ni a orar a María, no se ora a María, no se le rinde culto a María, no se exalta a María, ni muchísimo menos se le está poniendo como un buen ejemplo. Mientras una fue desobediente, María fue obediente. Como todos debemos de ser obedientes, pero eso no nos hace nada especiales. Simplemente que debemos de tomar el buen ejemplo de María. Hasta ahí sí, que debemos imitar la sencillez, la humildad y la obediencia de María. Pero de ahí a tenerla por nuestra madre, de ahí a tenerla por inmaculada y como digna de recibir culto de hiperedulía, dice la teología católica romana. Ellos dicen, no adoramos a María, le rendimos culto de hiperedulía. Bueno, el culto de hiperedulía es la adoración que los católicos romanos le rinden a María. Así es como ellos le llaman a la adoración que le rinden a María. Pero esa adoración, o sea, a mí no me vale que la adoración que le rinden a María ellos le hayan cambiado el nombre y no le llamen adoración, le llamen hiperdulía. Entonces son estrategias y triquiñuelas teológicas para hacer plausible lo que no puede ser plausible. Y encima le llaman señora, Nuestra Señora. ¿Cómo que Nuestra Señora? Si ella es nuestra consierva. Y aquí la esclava del Señor, y aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que era María? ¿Señora nuestra o sierva? Nosotros somos siervos de Dios. María era sierva de Dios. ¿Qué es lo que era? Nuestra consierva. Tampoco nuestra madre. Porque cuando el Señor Jesús pendía de la cruz, se preocupó de su madre porque se iba a quedar sola y entonces se la encomendó a Juan. ¿Por qué? Porque los hermanos de Jesús no creían todavía en él. Creyeron después de su resurrección, tiempo después creyeron, pero de momento no creían en él. Entonces, él encomendó a Juan, que era el discípulo amado del Señor, que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, era el discípulo amado, se le encomendó a su cuidado. Madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Pero ahí no nos estaba dando a María como madre, pero ¿qué disparate es ese? Si lo único que estaba haciendo nuestro Señor era encomendándole a Juan el cuidado de su madre. Punto. Ya está, nada más. No hay más. Bien.
Vamos a estudiar a Justino Mártir, porque en las redes, pues, con una violencia verbal muy fuerte, se me dijo de que, bueno, que yo era un tunante, que era un sinvergüenza, que era no sé cuántas más cosas, y se me dijo de que, bueno, que tanto Ireneo de León como Justino Mártir, pues, que rendían culto a María, que la exaltaban, que ellos hablaban de los dogmas marianos. Bueno, yo no veo que Ireneo de León esté hablando para nada de ninguno de los dogmas marianos. Lo acabamos de leer. ¿Dónde está? ¿Dónde están dichos dogmas? Bueno, pues vamos ahora a ver qué es lo que nos dice Justino Mártir al respecto. A ver si encontramos en lo que nos dice Justino Mártir dichos dogmas. Vamos a ver. Entonces, si leemos en el diálogo con Trifón, capítulo 45, diálogo con Trifón, capítulo 45, nos dice lo siguiente. Diálogo con Trifón, capítulo 45, y en el párrafo cuarto, estoy leyendo en una traducción de la Biblioteca de Autores Cristianos, Padres Apologetas Griegos. Padres Apologetas Griegos del siglo II. Y entonces, Justino Mártir nos dice lo siguiente. Dice, Noé, Enoc y Jacob, y cuantos otros hubo, juntamente con los que reconocen a este Cristo por Hijo de Dios, este es el que existía antes que el lucero de la mañana y que la luna. Y sin embargo, se dignó nacer, hecho hombre, de aquella virgen del linaje de David. Y nos sigue diciendo, para destruir por esta dispensación suya a la serpiente malvada desde el principio y a los ángeles a ella parecidos y hacernos despreciar la muerte. Bien, aquí lo que se está diciendo no es que María nos salvara. Aquí lo que se está diciendo es que Cristo nos salvó, que fue Cristo quien nos ha salvado y que se dignó nacer porque tenía que nacer en este mundo, bueno, de una virgen, de aquella virgen del linaje de David. Ni siquiera se la menciona por su nombre. Que nació de una virgen del linaje de David. Bien. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde se dice aquí que ella sea salvadora? ¿Dónde dice que sea inmaculada? ¿Dónde dice que sea asunta al cielo? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Yo no veo que Justino Mártir dirija una oración a ella, ni que la exalte. Simplemente ni siquiera la menciona por su nombre y simplemente está hablando del plan de salvación, cómo Cristo, el Salvador, nos salvó, cómo vino al mundo, con qué objetivo, de salvarnos. Dice, está hablando de Cristo, es el que existía antes que el lucero de la mañana y que la luna, claro, porque Él es eterno. Dice, y sin embargo se dignó nacer hecho hombre de aquella virgen del linaje de David, para destruir por esta dispensación suya a la serpiente malvada desde el principio y a los ángeles a ella parecidos y hacernos despreciar la muerte. ¿Dónde están aquí los dogmas marianos? No lo veo. Simplemente lo que está haciendo Justino Mártir es decirnos que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y que, bueno, sí, claro, nació porque tenía que nacer de una mujer, nació de una virgen, y ahí queda todo. O sea, María fue un instrumento en las manos del Señor, pero no está exaltando a María, no está orando a María, no está rindiendo culto a María, no está diciendo que sea inmaculada, no está diciendo que sea asunta al cielo, ni nada de lo que a mí me decían. Me decía, bueno, ¿y Justino Mártir qué? Bueno, ¿y Justino Mártir qué pasa? Acabo de leer a Justino Mártir, yo no veo ninguno de los dogmas marianos. No lo veo.
En fin, sigamos leyendo a Justino Mártir. Ahora nos vamos a ir al capítulo 100 del diálogo con Trifón, que es donde hemos leído, diálogo con Trifón. Y ahora en el capítulo 100, pues nos dice lo siguiente. Cristo, digo, que en los discursos de los profetas es llamado sabiduría, y día, y oriente, y espada, y piedra, y vara, y Jacob e Israel. Unas veces de un modo y otras de otro. Y sabemos, por otra parte, que nació de la Virgen como hombre. Y dice, a fin de que por el mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la serpiente, por ese, es decir, por Cristo, también fuera destruida. Porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Mas la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y la fuerza del Altísimo la asombraría, por lo cual lo nacido en ella, santo, sería hijo de Dios. A lo que respondió ella, hágase en mí según tu palabra. Y de la Virgen nació Jesús, al que hemos demostrado se refieren tantas escrituras, por quien Dios destruye la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan, y libra de la muerte a quienes se arrepienten de sus malas obras y creen en él. Bueno, ¿dónde está aquí la exaltación a María? Simplemente se nos está diciendo que fue un instrumento en las manos del Señor. Ya estuvo, nada más. Que fue un instrumento en las manos del Señor, que nuestro Señor Jesucristo no era un hombre común. Lo que nos está diciendo aquí Justino Mártir, que no era un hombre común, que nació mediante un nacimiento virginal, a través de una virgen, que ningún hombre la tocó, y de manera milagrosa ella concibió, y ya estuvo, nada más. Aquí nos está diciendo que sea inmaculada, que sea asunta al cielo, que tengamos que rendirle culto de hiperdulía. Aquí no se está hablando de que tengamos que exaltarla, ni muchísimo menos. Lo que se nos está diciendo es que mientras que Eva, igual que Ireneo de León, que establece ese paralelo, también lo establece Justino. Mientras que Eva fue desobediente, María fue obediente a la palabra de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que mirar en María, la obediencia que tuvo al Señor y poner en práctica esa obediencia en nuestra vida de santidad y de relación con el Señor. Pero yo aquí no veo ninguno de los dogmas que me decían, ¿y Ireneo de León qué? ¿Y Justino Mártir qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? Aquí no hay dogma ninguno mariano, ni muchísimo menos. Todavía he encontrado otro párrafo por parte de Justino Mártir en su primera apología, en el capítulo 33. Entonces, si vamos a su primera apología, ¿no? Capítulo 33, pues nos dice lo siguiente. 32-33. Dice, Isaías, otro profeta, viene a decir lo mismo por otras palabras, profetizando así: se levantará una estrella de Jacob y una flor subirá de la raíz de Jesei, y sobre su brazo las gentes esperarán. Y en efecto, una estrella brillante se levantó y una flor subió de la raíz de Jesei, que es Cristo, porque él fue concebido con virtud de Dios por una virgen, descendencia ella de Jacob. Entonces, de su masa biológica fue concebido nuestro Señor Jesucristo y la Virgen lo dio a luz. Dice que fue padre de Judá, descendencia ella de Jacob, que fue padre de Judá, antepasado de que ya he hablado, de los judíos, y a Jesei, según el oráculo, fue su abuelo, y él
según la sucesión de las generaciones, hijo de Jacob y de Judá. Luego, en el capítulo 33, nos dice en el punto 4, así pues, lo de que una virgen concebirá significa que la concepción sería sin comercio carnal. Y es lo que yo les decía a ustedes. Así pues, lo de que una virgen concebirá significa que la concepción sería sin comercio carnal, pues de darse ya no sería virgen, sino que fue la virtud de Dios la que vino sobre la virgen y la cubrió de su sombra, y permaneciendo virgen hizo que concibiera. Es decir, que ella permaneció virgen cuando vino el Espíritu Santo y la hizo concebir, y permaneció virgen en todo el proceso. Entonces, bueno, aquí, ¿dónde están los dogmas marianos? Que yo no lo veo. Yo no lo veo para nada. Efectivamente, sabemos que María era virgen, que concibió siendo virgen, que fue instrumento en las manos del Señor, que ningún hombre la tocó, ningún hombre la tomó, y que ella concibió por el poder omnipotente de Dios, porque Dios todo lo puede, y Dios hizo un milagro, que ella, sin que ningún hombre la tomase, pues concibió y dio a luz al Hijo de Dios. Eso lo creemos los cristianos evangélicos, y no creemos ninguno de los dogmas característicos de la mariología, ni muchísimo menos. Y ahora vamos a pasar a ver qué es lo que nos dice Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, en su libro, aquí tengo las obras de Agustín de Hipona, el tomo 9 de la Biblioteca de Autores Cristianos, nos dice lo siguiente en el capítulo 20, en su libro de los méritos y perdón de los pecados. Capítulo 20, párrafo 34, nos dice lo siguiente: queda por examinar la cuarta cuestión, y cuando lo consigamos, según la ayuda del Señor, se acabará igualmente el largo discurso de este libro. Sigue. Hay pues entre los hijos de los hombres quien nunca haya cometido o no cometa pecado, ha podido o podrá existir. Decimos con absoluta certidumbre que fuera del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no ha habido ni habrá ninguno con semejante privilegio. El único inmaculado es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el único inmaculado. Dice, fuera del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay, ni ha habido, podía haber dicho, excepto la Virgen María, su madre, pero no lo dice. Si fuera así, si fuera una verdad que nos ha transmitido a viva voz la tradición, ¿no lo sabría Agustín de Hipona? Seguro. Y seguro que hubiera escrito excepto la Virgen María, pero no lo hace. Dice, fuera del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay, ni ha habido, ni habrá ninguno con semejante privilegio. Entonces, ¿por qué ese privilegio? Los dogmas de la mariología se lo atribuyen a María. ¿Por qué? Pues Agustín de Hipona no lo creía. ¿Qué nos dice? En el mismo párrafo, en otra parte, dice, ahora bien, si son verdaderas las conclusiones que sacamos
al hablar de los párvulos, no hay nadie entre los hijos de los hombres, ni hubo, ni habrá, exento de toda culpa. Dice, excepto el único mediador en quien está el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación, merced a la cual somos reconciliados con Dios y se acaban las enemistades causadas por la culpa. Lo que nos interesa es la frase más arriba que dice, no hay nadie entre los hijos de los hombres, ni hubo, podría haber dicho, excepto María. Dice, no hay nadie entre los hijos de los hombres, ni hubo, ni habrá, exento de toda culpa, excepto el único mediador en quien está nuestra justificación. Está claro, él no creía en la Inmaculada Concepción, ni muchísimo menos. Si lo hubiera creído, lo hubiera dicho. Era la ocasión perfecta para decirlo. Sin embargo, no lo dijo. Él lo que decía es que el único exento de toda culpa era nuestro Señor Jesucristo. No se refería a María, ni muchísimo menos. No la tenía por inmaculada, ni muchísimo menos. Bueno, entonces, ¿cómo es que concibió al Hijo de Dios? Bueno, ¿dónde está el problema? Si yo también soy pecador, si todos los cristianos somos pecadores, los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, y somos portadores del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe diciendo lo siguiente, sois templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, ¿qué problema es el que hay? Y sin embargo somos pecadores. Y sin embargo somos pecadores. ¿Qué problema hay de que María fuera templo del Señor? ¿Qué problema hay con eso? Si nuestro cuerpo es puesto como un... O sea, Pablo hace esa analogía de decir que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, puesto que no se construye ningún templo que no sea para Dios y por lo tanto el Espíritu Santo es Dios, eso también nos lo dice Agustín de Hipona en una de sus obras, pues entonces, si nosotros que somos pecadores somos templo del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es que María, por el hecho de tener pecado, por eso era indigna de portar al Hijo de Dios en ella, ¿no? Para nada, en absoluto. Entonces, yo, la verdad, después de examinar a Ireneo de León, después de examinar a Justino Mártir, no veo aquí ninguno de los dogmas de la Mariología y no veo el motivo por el cual se me tenga que decir de que, bueno, entonces Ireneo de León y Justino Mártir, bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? No veo que apoyen para nada los dogmas característicos de la Mariología, ni muchísimo menos, que para nosotros siempre será Mariolatría. Que el Señor les bendiga. Espero haber ayudado a mis hermanos en la fe, a confirmarlos en la fe y darles recursos para refutar las afirmaciones de la Mariología católico-romana. El Señor les siga bendiciendo. Un abrazo fuerte en Cristo